buenas noches. Le veo un Sí, poco, le, ve- va. le veo un poco pisado. ¿Me escuchas? A ver, un segundito a ver si recupera esto la conexión. Buenas noches, gigante, Pichi. Dicen de Barcelona, yo ya lo he quitado, a los malos de Barcelona están un poco enfadados. Pichi de España, ¿vale? Os lo quitamos. Vamos Está a mi ver. amigo Pichi ahí, ¿no? Sí, está el gigante por aquí. Eh, Muy José bien, muy bien. de Azar, compañero del canal, buenas noches. Dios os bendiga mucho. José Jiménez de Mallorca, otro compañero del canal, Dios te bendiga mucho. Está Enrique Romero Bustamante, buenas noches. Ante todo, Dios os bendiga a todos. Richard Santiago de la zona de Galicia, Dios te bendiga mucho. Amén. Además, disfruté cuando estuvo aquí Muy bien. con nosotros, vino a visitarnos, la verdad que una bendición, hermano. Eh, Todos los que os vais añadiendo, como siempre os digo, los que podáis, por favor, ir compartiendo para que tenga mayor difusión. Ahora empezaré también a compartirlo cuando el hermano empiece. Antes de empezar, solamente hacer dos aclaraciones sencillas que como estamos hoy emitiendo y hoy, por ejemplo, hoy me ha tocado a mí, lo decimos. Todos los hermanos que van entrando y me preguntan, ¿por qué nos pone este hermano o el otro hermano? Hermano, nosotros, lo digo siempre, son los que exponer. De todas maneras, recordar que tampoco es fácil exponer y temas. Ahora, A ver, ahí, se va y se viene. espero que no Ahora, pase mucho. vamos a ver. Si no, buenas noches. Alfonso, Dios te bendiga. Pedro Lacati, Dios te bendiga. Lo que digo Hombre, muchas veces, ¿vale? Y ya le dejo entero al no, hermano tranquilo, que se explaye el tranquilo. tranquilo. Pero solamente una pequeña connotación, ¿vale? Hermanos, cuando alguno escriba comentarios o lo que sea dentro del grupo, a recordar siempre una cosa, ¿vale? Lo que es Efesios 4:11 y Romanos 12, ¿vale? Que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, ¿vale? Por levantar a unos no hace falta quitar a otros, porque todos es necesario, porque el mismo Jesús lo ha constituido así. ¿Para qué? Para el beneficio de su iglesia. Entonces, claro, hace falta seguir enseñando. Necesitamos maestros que nos enseñen a la palabra de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que hay gente que dice a evangelizar. Todos tenemos la gran comisión de Mateo 28:19, ¿vale? Pero ser maestro, por ejemplo, como por ejemplo hoy tenemos el privilegio de tener al tío Cacho, ser maestro también tiene unas características y también se necesita dentro de la obra. Por eso Dios los ha constituido. ¿Vale? Dice, hoy estaba el Jairo, el hijo del tío Parato, compartiendo Romanos 12 y dice, todos somos un mismo cuerpo, pero todos no somos el mismo miembro y tenemos diferentes funciones dentro del mismo cuerpo. ¿Qué quiero decir con eso? Que hermano, por favor, ¿vale? Entendamos que todos no han sido llamados a lo mismo. Todos tenemos la gran comisión, sí, pero unos, por ejemplo, hoy tenemos al tío Cacho, que es maestro de la escuela B, otros son evangelistas, otros Dios les da el de ser pastores, y damos gracias a Dios por todos, para que vaya el buen funcionamiento de la iglesia, ¿vale? Solamente quería remarcarlo, porque acordaros que en este grupo no dejamos nada de comentarios, pues hombre, fuera de lugar, y sobre todo apología a la ignorancia, nada, cero. Aquí lo que queremos es que todo el mundo quiera escuadriñar las escrituras y siga
aprendiendo de lo que Dios nos ha dejado revelado en su palabra, ¿vale? Sin más, tío Cacho, ya expláyese y sobre todo, antes de empezar, decirte que muchas gracias por querer compartir con todos nosotros. Nada, es un honor y ya te repito, como te he dicho antes, cuando hemos estado haciendo unas pruebas, de que yo he seguido el programa y he disfrutado mucho con las intervenciones de hombres con más capacidad que yo, porque aquí maestro solo hay uno que es el Espíritu Santo, hermano. Eh, todos tenemos la unción del Espíritu Santo en cuanto nos convertimos al Señor. Por lo tanto, los llamados y los ministerios otorgados los otorga el Señor y es Él el que los perfecciona. Por lo tanto, hay un proceso de aprendizaje y de sometimiento a lo que el Señor va haciendo en nosotros. Parece que se interrumpe, pero bueno, vuelve rápido. Repito, yo estoy aprendiendo día a día y el mismo servicio y la obligación que tengo en la obra me está haciendo aprender para poder servir al Señor como Dios me ha llamado, en la área que estoy. Entonces nosotros, y más nosotros, nuestras características personales como gitanicos y los que no son gitanos también, que están con nosotros, no hemos adaptado a las circunstancias siempre y eso lo usa Dios. Nuestro carácter y nuestras características personales las usa el Señor, como usó a Pablo, que lo usó como gentil como apóstol a los gentiles. ¿Por qué? Pues porque tenía todas las características precisas y perfectas para luego Dios usarlo en ser apóstol a los gentiles. Lo envió a los gentiles por sus propias características. Y, y a nosotros nos pasa igual. El Señor usa nuestras características que tenemos intrínsecas en nosotros y a poco pues vamos aprendiendo. El que lo sabe todo es el hermano. Pero bueno, vamos a entrar y no perdemos tiempo. Repito, según me indica nuestro hermano David, que es el que coordina y el que nos invita y el que nos dice más o menos lo que hay que compartir. Según me ha dicho él, vamos a compartir el tema, grosso modo, aunque hay mucha escritura para aplicar esto, ya que esto conlleva el primer capítulo de Romanos 1, 2, 3, que habla de la condenación universal y, por lo tanto, de la justicia que puede afectar a todo el mundo y salvarlo, que es en Cristo. Entonces, el tema principal y fundamental es ver que la condenación es universal, ¿vale? No hay ni siquiera un justo, dice la Biblia, por Casines. Nadie tiene la justicia de Dios. Solamente hay uno que tiene la justicia exactamente la de Dios y es el único que puede acercarse al trono de la gracia y es el único que nos puede cubrir con su justicia para que nosotros, cubiertos con la expiación, nunca mejor dicho, del sacrificio del Cordero de Dios, que es Jesús, Dios, con la misma justicia que Dios, eso nos puede acercar a la presencia de Dios. Por lo tanto, no hay ni siquiera un justo. Nadie está, todos están condenados. Ahora vamos sistemáticamente y a través de la palabra, vamos a descubrir la verdad de la palabra y el justo juicio de Dios y la justa ira de Dios derramada. ¿Por qué Dios tiene que derramar la ira en una humanidad perdida? Porque no hay ni siquiera un justo. Nadie es salvo si no es a través del sacrificio vicario y perfecto de Jesús de Nazaret, del Señor, del Hijo de Dios, del Cordero de Dios. Repito, el tema yo voy a ir exponiendo y cuando lo queráis y lo veáis bien, David, me preguntáis y seguimos exponiendo. ¿De acuerdo? Bien, bien. Venga, vamos. Sí. ¿Os parece bien, no, hermanos? Claro, Venga, expláyese. pues vamos. Vamos allá. Venga, vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta preciosa noche que Dios nos brinda y nos da la oportunidad a través de estos medios que nosotros estamos haciendo buenos. Los medios que tanto usa la gente para dañarse, nosotros los usamos para edificar, para restaurar, para informar y salvar, para expandir el Evangelio, adaptándonos a las nuevas tecnologías, nunca mejor dicho. Qué bonito, qué bien, qué contento estoy de ver que una juventud sabe utilizar estos medios peligrosísimos para el bien de la obra de Dios. Que Dios te bendiga, David, por tu iniciativa, ¿vale? Muchas gracias, Venga, tío. vamos allá, hermanos.
Bien, como he dicho, los gentiles son culpables todos. Todos. Los maestros de la Biblia a veces describen, y con mucha capacidad, yo cuando los leo veo cómo ilustran un escenario para ilustrar el capítulo 1 de Romanos, que es el inicio de esta proposición de que no hay salvación para los gentiles. Y a veces describen esta sección como introductoria, como una, o si fuera una sala de un tribunal de justicia, y presentan los cargos, se sopesa la evidencia y se dicta un veredicto. Pablo abre su caso con la evidencia en contra de los gentiles. El veredicto, los gentiles son culpables. Y no hay excusa, según dice en Romanos capítulo del 18 al 32, que no voy a leerlo porque hay muchos versos, la exposición que hace Pablo en el capítulo 1 del verso 18 al 32 es como si lo estuviera exponiendo en una sala de justicia, la cual hay que dar un veredicto, y su veredicto es, como juez, o así dicho, como fiscal de esa sala, es que no hay salvación, no tienen excusa. Y ahí vamos a entrar el por qué no hay excusa de que los gentiles están condenados. Finalmente Pablo resume el veredicto del juez como fiscal y dice: no hay justo ni aun uno, Romanos 3:10, que es al final de la exposición de la condenación universal. A modo de prefacio, él dice: a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, en el 3:9. Por una razón, Pablo confronta a todas las personas con la dolorosa verdad de su culpa propia. Él quiere que aparecieran y respondieran al ofrecimiento que Dios hace a su Salvador. Claro, los pecadores son culpables y necesitan un Salvador, y esa es la esencia del Evangelio. Por eso Pablo expone en el capítulo 1 de que con la idea y el propósito de ofrecer un Salvador a una culpa que no puede dejar de culpar, que es la condenación y la que no excusa de los gentiles, en su propia existencia, Dios les ofrece a esa condenación inevitable, sin excusa, a un Salvador. Y entonces el motivo de relatar la no excusa y la salvación sin excusas de la condenación, mejor dicho, que están metidos toda la humanidad. En Romanos del 1, del 18, del verso 18 al 32 del capítulo 1, Pablo explica la culpa de los gentiles a la luz de la ira de Dios. En esta sección consideramos la revelación, la naturaleza y las consecuencias de la ira de Dios. Vamos a hablar ahora del verso 18 al 32 del capítulo 1. El contenido, el concepto es la revelación, la naturaleza y las consecuencias de la ira de Dios. La revelación de la ira de Dios. Algunos eruditos rechazan la idea de que Pablo recibe a los gentiles en Romanos, que los describe en Romanos capítulo 1, verso 18 al 32, por ejemplo, dicen: él no usa la palabra gentil en este pasaje. Además añaden: los judíos son culpables de los mismos pecados. Ellos incluyen que Pablo describe a los pecadores en general, no solo a los gentiles. Es necesario admitir que ellos tienen razón, puesto que el pecado cruza todas las fronteras étnicas. Sin embargo, hay tres razones por las que esta sección se relaciona con los gentiles exclusivamente. Aquí no está hablando de los judíos. Esto es una opinión de eruditos que hablan del pecado general, pero no. Aquí hay que hacer un inciso y hacer una separación. Pablo está expresando en el capítulo 1 del verso 18 al 32 la condenación al gentil en exclusiva. O sea, taxativamente a los gentiles. ¿De acuerdo? Con la declaración de Pablo de que la ira de Dios se revela desde el cielo, Romanos 1:18, nos presenta una segunda revelación. Brevemente vimos la primera revelación en su comentario de apertura, en el verso 17, antes del 18, y él dice: en el Evangelio la justicia de Dios se revela, en el verso 17. Dice, ahora él presenta una segunda: la ira de Dios se revela desde el cielo. O sea,
Aquí Pablo no se está contradiciendo en ninguna manera, ni es inconstante en su exposición, sino que sencillamente no contradice los conceptos. La respuesta es no a la contradicción. Estos son las dos caras de la misma moneda. Significado tanto al Evangelio como a la justicia de Dios. La ira de Dios da significado tanto al Evangelio, el porqué del Evangelio es porque Dios se está irado en contra del pecado y ofrece la buena nueva de salvación, y es también el significado de la justicia de Dios. Dios es justo y en su ira no tiene más remedio que revelar su ira en contra del pecado. Por ser santo es contra el pecado aunque ame al pecador. Entonces revela su ira desde los cielos. Al juntar estas dos revelaciones, Pablo hace un contraste entre la justicia de Dios y la injusticia de la humanidad. Como Pablo explica más adelante, nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. El hombre gentil, creyéndose que es justo y obra justamente y justificándose sus malas obras, lo único que hace es resaltar la justicia divina de Dios que tiene que revelarse desde el cielo, según capítulo 3, verso 5. Pablo está compartiendo reflexiones o conclusiones a lo que llegó a través del estudio de la meditación. Es más, presenta una revelación divina revelada desde el cielo. Por lo tanto, lo que hace Pablo, continúo, que veo que se corta, aquí vemos como Pablo recibe una revelación divina, tanto de la ira de Dios como de la justicia de Dios. Es decir, no es su justicia como fariseo que sabía de la Torá, no es su justicia como apóstol enviado a los gentiles, en ninguna manera. Es justicia revelada de Dios, en la palabra de Dios. Aquí lo que vemos claramente que la escritura es inspirada por Dios, es revelada por Dios y por lo tanto tiene autoridad propia. Al tener autoridad propia porque es revelada por Dios y es la escritura de Dios, lo que se escribe aquí no es la justicia que Pablo ve bien o que Pablo expone, no, es la justicia revelada y su naturaleza es desde el cielo. Aquí todo lo que se escribe de la condenación a los gentiles sin excusa lo revela Dios a Pablo. No es que Pablo lo discierna y lo descubra y de alguna manera haga un tratado. No, no. Eso está revelado por Dios al mismo Pablo, que Pablo lo escribe inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, tiene propiedad propia. Es revelación divina de Dios, escrita por Pablo. Dios se revela a la humanidad, revela su voluntad, sus caminos y a sí mismo sin revelación, como es el que da el primer paso de revelación. Todo lo que él dice es justo y todo lo que él dice es verdadero porque procede de él. Por lo tanto, sin revelación de Dios inicial, las personas no pueden conocer a Dios ni a la voluntad de Dios. O sea, todo lo que se conoce y todo lo que se escribe a través de los siervos inspirados por la palabra de Dios es la revelación, es el acercamiento de Dios a un pueblo que no lo conoce y que se revela a él por misericordia para contrastar su injusticia con su justicia perfecta. O sea, tremendo. Dios se ha revelado a la humanidad en 4 maneras. Vamos a ver la revelación de Dios en 4 maneras principales que están escritas en la palabra. A través de la conciencia, es un sentido innato de discernimiento del bien y del mal que el hombre tiene. O sea, la conciencia de Dios, la conciencia del ser humano, es algo innato en él, porque ya sabemos que los animales no tienen conciencia, tienen instintos. Aunque tienen un alma, es un alma animal, pero carecen de espíritu. Y por lo tanto, al no tener espíritu, no tienen conciencia, no tienen racionamiento, ni tienen discernimiento del bien y del mal. Ellos por instinto protegen, cuidan, crían, tienen sentimiento, por supuesto, porque tienen un alma, pero no tienen la conciencia, la cual es un sentido innato de discernimiento del bien y del mal, que a su vez es el libre albedrío y es
es algo intrínseco en el hombre, solo el hombre tiene conciencia. Y ahí se ve la revelación divina de Dios en el hombre a través de la conciencia. Eso es un primer punto, que el hombre no tiene excusa del bien y del mal, porque tiene una conciencia que le dicta esto, puesta por Dios. Segundo punto de revelación es a través de la creación natural, por la cual Él ha mostrado su gloria al hombre. Según el Salmo 19 del 1 al 6, vemos que dice que la gloria de Dios está en su propia obra y en su propio, dice el Salmo 19. Lo voy a leer, que es muy bonito. Salmo 19 del capítulo 19 del verso del 1 al 6 nos está hablando que Dios se revela a través de la creación natural por la cual Él ha mostrado su gloria al hombre. Es otra revelación de Dios al hombre. Otra más para que no tenga excusa. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche aclara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo su palabra. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo, sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr al otro de los cielos, y en su salida y en su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Por lo tanto, aquí vemos que la misma creación y el mismo sol que Dios le permite correr como gigante su trayectoria, vemos que el hombre adoraba al sol desde toda su idolatría, sin en cambio no percibiendo que ese sol está puesto a favor de él, para él, y el hombre no tiene excusa en cuanto a la creación, lo dice Dios. A través de la creación natural, Dios se ha mostrado en una inexcusable evidencia de su existencia, el hombre natural. A través de su palabra, según Miqueas y Juan, y vamos a leer el segundo capítulo de Timoteo 3:15, que habla muy bonito a Timoteo, le dice Pablo, su padre, y que desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y que desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación. Es decir, la palabra también la ha usado Dios como algo inescrutable y una exposición perfecta de la naturaleza santa de Dios que se quiere transmitir y comunicar con el hombre a través de la escritura. La palabra es otra evidencia inevitable de la existencia de Dios. Y a través de su Hijo, que esa es la más excelsa y preciosa demostración y revelación de su persona. A través de su Hijo, Juan 14:9, Jesucristo es su revelación final y plena. Dios, dice la palabra, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y a los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Cristo le ha dado a conocer, según en Juan 1:18, le dio las palabras que el Padre le dio, Juan 17:8, y reveló en la cruz el amor de Dios de darse a sí mismo. Es decir, el hombre natural no tiene excusa. Dios se ha mostrado a través de muchísimas formas, de muchas maneras, y por lo tanto la revelación divina de Dios es la voluntad de Él revelada a los hombres. Dios nos revela su voluntad, sus caminos. Él se revela a sí mismo en su propia naturaleza, en la obra de sus manos, en la persona de su Hijo. Sin esta revelación, somos incapaces de conocer al Dios y conocer los caminos de Dios. Eso es lo que Pablo enfatizó acerca del Evangelio y en su carta a los Gálatas, cuando le dice, lo recibí por revelación de Jesucristo. Él no estaba enseñando un mensaje que había ideado él, sino que había recibido directamente de Jesucristo y no hacía otra cosa que transmitir lo que Dios quería hacer, comunicarse con una humanidad perdida, liberar del pecado a una humanidad que es esclava del pecado. Hay dos clases de revelación. Hemos visto 4 formas de cómo Dios se revela.
Ahora vamos a ver dos clases de revelación de Dios. Está la revelación general y la revelación especial. Dios se da a conocer a todas las personas y en todos los lugares a través de la conciencia y de la naturaleza. Esa revelación es general, es a través de la conciencia que todo ser humano tiene y a través de la creación que todo humano observa desde que nace. Eso es una revelación general que no tiene excusa a todo ser humano. Repito, a todo ser humano. Y luego está la llamada revelación especial. Vamos a ver. Aquí hay una nota en concerniente y da un ejemplo de esta llamada revelación general, que la voy a leer, es muy bonita. En las maravillas de la creación de Dios vemos la revelación general de un mundo natural y de la revelación de Dios a través de la naturaleza. La creación, la evidencia de que el poder superior nos hizo a nosotros y al mundo en el que vivimos. Por lo tanto, debemos procurar buscarlo, aprender lo que Él requiere de nosotros y obedecerlo, y de la mejor manera que podamos, puesto que todo lo que hay no es nuestro, ni lo hemos heredado nosotros, ni ha sido por el Big Bang, sino que Dios nos lo ha regalado para revelarse Él a nosotros a través de nuestra existencia y de nuestro entorno inmediato que cohabita y con alguna manera colabora con nuestra existencia. Tremendo. Dios también se revela a sí mismo a través de su palabra, en el pasado a través de sus profetas, pero en estos últimos nos ha hablado a través de su Hijo. O sea, esta llamada revelación especial. ¿Cuál es la revelación general? La que Dios se revela a través de la naturaleza y de la conciencia individualmente en cada hombre. Y luego está la revelación especial, la cual es a través de la palabra, a través de los profetas, a través de los milagros. Aquí tengo una pequeña cuadrículo que lo digo mejor. Vamos a ver las dos clases de revelación. La general, el creador y juez revelado en su naturaleza. La revelación general en su historia, en la providencia, en la conciencia del hombre. Eso habla de la revelación general. Y luego la revelación especial, Dios da su verdad revelada en la palabra de Dios, en la Biblia, en las profecías, en los milagros y en la experiencia propia de los creyentes, en el trato con el Espíritu Santo, que ahí hay una revelación de Dios en cada hijo de Dios, y luego en la excelencia de su Hijo Jesucristo, en el cual vino a la tierra y trajo la imagen del Dios invisible, en el cual dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, hemos visto la revelación de Dios en cuatro formas. A ver si así, porque me gusta, así lo hacemos un poquito más ameno, porque yo me hago la Sí, prueba conmigo, ¿vale? Si yo lo entiendo, sí, yo creo que los demás claro. lo entienden. Tú sigue tu línea, no te cortes, como siempre, sigue tu línea. Vale. Nos estás diciendo, ¿verdad? Que estás hablando que Dios ha dejado sin excusa a toda la humanidad. ¿Por qué? Por las cosas No hay visibles excusa. de su creación, ¿vale? Decía ¿Correcto? por ahí un hermano que dice, me suena mucho a Rie, qué bien, dice, ya estaba cansado de la cueva. Pues mira, pues vamos a mentar al Francisco la cueva. Vamos, a lo que vienes diciendo es con lo que dice el diseño inteligente, que dice, por ejemplo, la cueva, que para ver un reloj tiene que haber un relojero. Entonces es Perfecto, una evidencia general, ¿verdad? Es eso. perfecto, perfecto, Vale. Y luego perfecto. está la Pero es especie. que hay algo, sí, pero hay algo, ¿me dejas? Sí, claro, claro. Hay algo muy, muy más profundo. Bueno, más profundo. En Dios no, Dios todo es milagroso, profundo, porque la revelación de la creación y del universo nos habla de un relojero que está detrás de un diseño, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Nada es por el azar. La teoría del Big Bang, todo esto es una teoría de hombres que no tienen ni idea de lo que hablan y en cambio están engañando a más de media humanidad. O sea, detrás de toda la creación hay una armonía y una sincronización más allá de la propio estudio mental, en el cual los grandes hombres como Einstein y como todos los grandes hombres científicos de renombre para la historia no han tenido más remedio que decir: hay detrás un diseñador, esto es imposible, no puede haber tanta armonía en el espacio
ni tanta grandiosidad, ni tanto infinito sin que alguien esté sujetando. O sea, ellos, todos los grandes, han finalizado su vida reconociendo a un creador, ¿vale? Ahora bien, hay algo más, para mí, entre comillas, más fuerte, que es la conciencia. Es que la teoría de la evolución, del mono al hombre, todo esto No. es un disparate. Porque, claro, es que esto no tiene, vamos a ver, eso no tiene fundamento de ninguna clase por la sencilla razón de que el hombre se diferencia del animal por la conciencia, por el racionamiento. ¿Por qué te crees que el hombre hace preguntas? ¿Por qué te crees que el hombre va a la palabra? ¿Por qué te crees que el hombre le nace la fe en él, una fe natural? Porque el hombre hace preguntas. ¿Por qué los idólatras en los tiempos antiguos idolatraban el sol y idolatraban a toda clase de imágenes? Porque el hombre tiene una conciencia dentro de sí puesta por Dios individualmente, que eso es otro milagro, para que pueda racionar y racionalizar sus actos de bien o de mal y escoger entre ellos. O sea, eso se va de la cabeza más que el universo y más que todas las estrellas. Que el hombre tenga una conciencia dentro. ¿Por qué? Porque el hombre, al tener un libre albedrío, mejor dicho, al tener un espíritu humano, del espíritu humano se desprende la conciencia y se desprende la intuición, no el instinto, la intuición. Nosotros intuimos las cosas porque tenemos un espíritu y hay veces que no sabemos el por qué y no hacemos algo porque estamos intuyendo que hay algo detrás, que pasa algo. Eso no es un instinto, eso es una intuición que proviene del espíritu, igual que el racionamiento proviene del espíritu, ¿vale? Entonces, volvemos a la pregunta, que yo empiezo a hablar y me voy. ¿Cuál era la pregunta en realidad, lo que me estaba comentando, planteando? No, yo estoy reafirmando lo que usted ha dicho. Lo que pasa es que lo estoy yo para ver si lo, Eso es. lo hemos cogido Ya, bien. Porque me hago la prueba conmigo. correcto, Yo lo entiendo, lo entendemos casi todo. correcto. Me ha dicho Muy bonito, muy bonito. que Dios ha manifestado lo que es eh, en todo ser humano, lo que es por lo visible, o sea, lo que Él ha hecho con la obra de sus manos, ¿vale? Lo que Él ha creado, lo que ha Sí, creado nuestro Dios. sí, Y también sí. lo que él ha puesto en la conciencia, la eternidad y todo esto que habla de Eclesiastes y todo esto. Entonces, pues, has metido esas dos No, temas generales, ¿no? Y por eso son culpables, toda la humanidad. claro, claro, es que tenemos revelaciones, cuatro tipos de revelaciones, que es a través de la conciencia humana, a través de la creación, a través de la palabra y a través de su Hijo. No, no hay. Las dos primeras atañen a toda la humanidad entera, en su propia creación, por su propia existencia y por su medio ambiente inmediato. Y las dos segundas atañen a los judíos. Ahí ya estamos pisando los dos terrenos, tanto gentiles como judíos, pero estamos hablando de cómo Dios se revela a la humanidad entera, ¿de acuerdo? Pero en este caso hace Pablo hincapié en los gentiles, en los judíos, que no tienen excusa, ¿de acuerdo? Ahora bien, hemos hablado de las dos revelaciones generales, de las dos revelaciones de Dios. Una, la general, que es a través de la creación y del propio hombre, de su conciencia, y otra, la especial, que es a través de la verdad revelada en la palabra de Dios, en la Biblia, en las profecías, en las experiencias que todo creyente tiene con el Espíritu Santo y luego incluso con Jesucristo. Por lo tanto, llegamos a que Dios se aira justamente contra el pecado porque el pueblo, la humanidad, perdón, la humanidad entera no tiene excusa y se quiere excusar, quiere escaparse de lo que siembra, de su propia revelación, se revela en contra de la creación de Dios y no ve a Dios en la creación, que es todas las teorías que tenemos hoy en día. Estas teorías que tenemos hoy en día no son, pertenecen a la ciencia actual, pero ya en la antigüedad, los hombres antiguos, antes de tener la ciencia de hoy en día, ya se rebelaban en contra de su creador y no veían en la creación al creador. Por lo tanto, esta revelación general
atañe a todas las generaciones, tanto antiguas como las de hoy en día, que no reconocen a Dios en la revelación. Entonces, ahora vemos que Dios no tiene más remedio que airarse y proceder en contra del pecado del hombre, de su desobediencia, que no lo vea él en nada, sino que se ve a sí mismo como su propio Dios, incluso hacen otros dioses, porque al apartarse del Dios verdadero, se crean ellos mismos su propio Dios y acaban adorando a criaturas hechas por ellos, o por Dios, que en este caso son animales, pero ellos también ejecutan sus manos y hacen obras de idolatría. Vamos Pero, a ver ahora, y pero, seguimos, para no pararnos. sí, pero ¿Seguimos? sí, un segundo solo, ¿vale? Pero esa Sí, idolatría que dime. hacen, por ejemplo, es porque no tienen en cuenta a Dios y Dios les reclama No, no, no. Ese es el germen. que ellos saben que está Dios, pero pasa que ellos se rebelan y quieren crear su propio Dios para no estar debajo o para seguir sus propios Eh, dogmas y eh, paradigmas. Exactamente, claro, porque desde un principio ya se han revelado, la humanidad se revela. Vamos, si seguimos y me dejas, llegamos ahí. Vamos a hablar Adelante. de la naturaleza de Dios, de la naturaleza de la ira de Dios, que es que está, todo eso está ahí. Vamos, si quieres, vamos a llegar a todo, porque justamente lo está repasando y habla de todo eso. Hemos hablado de la condenación universal, no hay excusas. ¿Por qué? Porque Dios se revela de 4 formas distintas y de 2 formas, una general y otra especial. Ahora vamos a hablar de la naturaleza de la ira de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de la ira de Dios? Porque Dios no tiene más remedio que revelar su ira, como se ha dicho en el texto. Dios revela su ira desde los cielos por causa de la injusticia del hombre. Ahora vamos a ver la naturaleza de la ira de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de la ira de Dios y cómo se expresa su ira? Eh, Pablo describe y empieza con esta declaración. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, que es lo que estábamos ahora hablando, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora aquí Pablo nos va a contestar a los dos de lo que estábamos hablando. Dice el texto, dice, eh, mirar como la maestría de Pablo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo Romanos capítulo 1, verso 18. La ira de Dios es la respuesta de Dios a la injusticia de los hombres. Es posible que alguno diga, el que Dios exprese enojo es contrario a su carácter. Después de todo, Dios es amor. Hay gente que no comprende que Dios tenga ira. Pero lo que hay que hablar claramente es que la ira de Dios no es como la ira del hombre, ¿vale? La ira de Dios son totalmente contrario al razonamiento humano y a las reacciones humanas. Se revela desde el cielo, enfatiza, de origen divino. Por lo tanto, en vez de lógica humana y reacción humana, no tiene nada que ver. Esta es la ira de Dios que se revela desde el cielo y que procede de Dios. A modo de ejemplo, vemos que Dios tiene ira y está por toda la palabra, ¿vale? Dios tiene ira, es una ira santa y justa y está a través de toda la palabra podemos ver que Dios tiene, la ira forma parte de su ser porque es la expresión del rechazo del pecado. O sea, Dios tiene que reaccionar contra el pecado, aborrece el pecado, ama al pecador, pero tiene que reaccionar y cuando reacciona es su ira, es su actitud, su reacción en contra del pecado, ¿vale? Ahora bien, la naturaleza de su ira es divina, es de él, pero no es como la del hombre. Vamos a ver, la ira en griego no es que se dice orgue, está hablando la misma palabra orgue, la definición es que no es una ira de explosión emocional y de enojo como la del hombre. El hombre se aira y se enfurece. Es una explosión de ira, de enojo, que se ha ofendido momentáneamente y reacciona. No, no, Dios no se aira y reacciona porque se le ha ofendido a él momentáneamente. No, 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 no. Dios en eso es distinto al hombre. Dios se va airando
progresivamente, porque como Dios, su naturaleza es amor y es misericordia, no reacciona inmediatamente al desorden del hombre, sino que tiene longanimidad, benignidad, es los frutos del Espíritu Santo, que es su propia personalidad. Y por lo tanto, no es como un cohete, no explosiona, no, no, no. Cuando Dios actúa con su ira es porque antes ha soportado y ha tenido paciencia y luego ya no tiene más remedio que ejecutar su ira. Esa es la diferencia de la ira de Dios con la ira del hombre. Dice Pablo, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atención, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Dios demuestra extraordinaria indulgencia, repito, por su carácter. Dios es amor. Para con los impíos porque no quiere que perezcan. Dios se aira contra el pecado, pero dice que ama al pecador. Él está rechazando intrínsecamente por su santidad el pecado. Tiene que reaccionar contra el pecado, pero al mismo tiempo está amando al pecador. Y por eso no aplica la ira inmediatamente, porque está esperando a que se arrepienta. Por lo tanto, la ira de Dios es realmente una exposición de amor, atención. Dios se aira por amor. O sea, la naturaleza de su ira es su amor. Ay, Padre, esto se va de la mente. O sea, Dios no se aira distinto a nosotros. Nosotros nos airamos por reacciones malignas, carnales, de orgullo y de defensa y de egoísmo. Él no. Él cuando se aira es porque su amor ira, su santidad provoca su ira, su amor provoca su ira. Para que lo intrínseco de Dios hay que dar un ejemplo. Vamos a ver. La ira de Dios es realmente una expresión de amor, no es irracional o injusta, sino que se enoja ante el pecado. Dios no sería santo, atención, Dios no sería santo o justo debido a su naturaleza justa. Él resiste el pecado y se opone a la maldad. A que lo entendamos. Vamos a ver. Si nosotros vemos que un hijico nuestro viene un animal salvaje y lo ataca para despedazarlo, devorarlo y matarlo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos sentamos pasivamente para que no pase esto? No, claro. Pues lo mismo hace Dios con el pecado, que es peor que un animal salvaje, porque el animal salvaje mata el cuerpo, pero el pecado mata el cuerpo y el alma. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo mismo, reacciona contra ese animal salvaje que es el pecado y lo que hace es defender la muerte. Por lo tanto, la ira de Dios y su respuesta ante el pecado se opone al pecado y a la maldad porque Él es santo, Él manifiesta su ira no motivado por las pasiones como nosotros, sino por su amor. Por eso reacciona contra el pecado con su ira, pero ama al pecador. Con el pecado es inmediato, no puede asociarse con él es santo. Reacciona con su ira contra el pecado, pero con el pecador tiene paciencia, tiene misericordia, está esperando a que se arrepiente. Eso solo puede hacerlo Dios. Y nosotros debemos de hacerlo. A la larga también tenemos que ser como Él. Nos tenemos que airar con el pecado, con el desorden y no permitirlo. Pero tenemos que ayudar a las almas que están encadenadas por ese desorden y tenemos que intentar de ayudarlas y con paciencia y en el nombre de Jesús romper toda cadena y todo yugo y parecernos a Él en eso, ¿eh? En eso es muy importante. La ira de Dios se revela. ¿Tienes alguna pregunta, David? No, lo único que me está dando pena porque es muy buen tema, lo estás explayando muy bien. Me está dando pena porque se va la Se imagen, va a cortar, se se corta. corta y eso están diciendo algunos hermanos. Pero Bueno, 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 hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Tranquilo, que no, viene y se va rápido, ¿eh? No me corta mucho. Sigo. La ira de Dios se revela, según Romanos 1:18. ¿Se refiere al juicio futuro? No, porque dice la palabra, se revela el presente. Es decir,
que Dios se revela en el presente, aunque guarda su ira para el final, y habrá un día ciertamente que no podemos negar que habrá un juicio final. Va a haber un juicio final y tremendo. Lo voy a leer solo un texto de Apocalipsis 20:11, que lo tengo aquí anotado, porque el día de la ira del juicio final va a ser terrorífico. Mirad lo que dice. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Es decir, que Dios está en su misericordia, en su paciencia, reteniendo la ira con el pecador para que se venga arrepentimiento, pero habrá un día que ya no podrá retener la ira con ningún pecador. Será la ira del juicio final, en el cual él dice aquí, y regirá con vara de hierro y pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios con todo. Pero cuando dice que pisa el lagar del vino es que está aguantando, está soportando la mala acciones de los hombres, el pecado del hombre, está soportando la situación, está pisando el pecado, pero llegará un momento que ese vino saldrá del odre, que es su ira derramada en todos los hombres con su juicio justo, un juicio final. Aquí Pablo usa un tiempo presente, se revela, o sea, aunque la ira de Dios es para la ira del juicio final, pero también se revela en el presente. La ira de Dios sucede de continuo en el presente. Es decir, que Dios se aira con el pecado continuamente. Él no transigge con el pecado, no soporta el pecado, se aira y actúa contra el pecado. La maldad disminuye el valor de la vida y se castiga en el presente como también en el futuro. ¿De acuerdo? La desdicha generalmente es el resultado de rechazar a Dios y sus caminos. Es decir, que no hay excusa. El que desobedece, Dios se revela contra el pecado que está cometiendo, aunque tenga misericordia con él, pero la ira de Dios está contra el pecado, y si no se arrepiente el que peca, el pecador, le afecta la desdicha y grandemente. Luego vamos a ver cómo le afecta. En la actualidad, cuando se habla de que Dios, su ira se revela ahora, está hoy en día, está enfadado todavía con el pecado y estará siempre. La palabra impiedad, que habla del versículo 18, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, la palabra impiedad e injusticia tiene diferente matiz de significado en relación con la maldad. Tanto la palabra impiedad como injusticia tiene un diferente matiz, un diferente significado, un diferente matiz con relación a la maldad. Por lo tanto, la impiedad, que del griego asedia, esencialmente señala ofensas contra Dios. Cuando se habla de impiedad, ahora ha vuelto. Cuando se habla de impiedad y de impío, se está relacionando esencialmente las ofensas que el hombre hace contra Dios. Es un impío. ¿De acuerdo? Al ser un impío es lo contrario de piadoso. No es piadoso, es impío, es malo. ¿De acuerdo? No puede hacer buenas obras. Entonces se está relacionando justamente contra Dios. Mientras que la injusticia, del griego adikia, el verbo adikia nos está hablando y lo enfoca con transgresiones, con relaciones humanas. Con Dios no se es injusto, porque no. Se puede ser pecador, impío, pero injusto se es con las relaciones horizontales, con las personas. ¿Por qué? Porque justamente las malas relaciones humanas, cuando uno es injusto, que tiene malas relaciones con el prójimo, eso evidencia una impiedad con Dios, una mala relación con Dios. Quien es impío no puede ser bueno con los demás. Eso, la moralidad, que se deje de historias. El moral no existe, porque el que no tiene relación con Dios no puede tener una buena relación con su prójimo, ¿vale? Por eso nadie es bueno. ¿Por qué? Porque solo se puede ser bueno cuando hay una relación con Dios. Es como lo mismo que la paz con Dios, para tener paz interna, que es la paz de Cristo. Por eso dice Cristo, mi paz te doy y mi paz te dejo. O sea, cuando Cristo habla de eso, está diciendo, yo he hecho que tú tengas paz con Dios. Por eso ahora tienes mi paz. Que yo he muerto en la cruz para reconciliarte con Dios de tu pecado. Por lo tanto,
Esto es lo mismo. No se puede tener relación con el prójimo ni ser bueno con nadie, que se dejen de historias, porque puedes ser bueno con alguien que te agrada, pero con el que no te agrada no eres bueno. Eso lo hace el moralista, el humanista, ¿de acuerdo? Esto aquí lo deja claro que no hay ni uno bueno, moralmente ni nada de nada. ¿Por qué? Porque carece de la impiedad, carece de la piedad, mejor dicho, es un impío. Vamos a ver ahora las relaciones, las razones de la ira de Dios. Hemos hablado de la naturaleza y ahora vamos a hablar de las razones de la ira de Dios. ¿Por qué Dios se ha ido contra el pecado y contra la humanidad pecadora? Agradecemos a Dios cuando respondemos en fe a lo que Él nos dice o nos revela. Por eso agradamos a Dios y respondemos a lo que Él nos dice y nos revela a través de nuestra fe. Por otra parte, no lo agradamos cuando respondemos con incredulidad, que esto es... O sea, que para agradar a Dios de lo que Él nos revela y nos dice, lo tenemos que hacer a través de la fe. Pero cuando no lo agradamos, es cuando respondemos con incredulidad. Por eso en Romanos 1:16, en Hebreos 11:16, el famoso verso, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, las razones de la ira de Dios, Él se revela y tiene la ira justificada con el pecador porque no cree en Él. A no creer en Él, no responde, no puede tener fe. Al no tener fe, no recibe por gracia y agradecido lo que tiene de Dios. ¿Por qué? Porque sin fe es la evidencia de que el que no tiene fe es porque no conoce a Dios. O sea, no se puede tener fe sin antes conocer a Dios. Es decir, que para conocer a Dios y disfrutar de los bienes de Dios y de los beneficios de Dios, primero tienes que nacer de nuevo, tienes que tener fe. Cuando tienes fe que has nacido de nuevo, es cuando empiezas a reconocer a Dios y ser agradecido con Dios. Otra razón de la ira de Dios, de que el hombre no lo reconoce y le falta la fe de reconocer su propia existencia divina. O sea, por eso él tiene razones de airarse. Responder en la fe a la revelación de Dios significa aceptar la revelación de Dios. La revelación de Dios se acepta por fe. Al aceptarla por fe, estás también creyendo en Él. ¿Cómo vas a aceptar algo de alguien que no crees? Es que aceptar la revelación escrita, aceptar la revelación natural, aceptar la revelación especial, no es otra cosa que aceptar la existencia de Dios. Por eso dice el texto, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque primero hay que tener fe y creer que le hay. Es decir, la esencia de la fe, el germen de la fe, lo primero es creer en él, que le hay, y entonces se recibe por fe toda su obra. El que no tiene fe es el gentil, que al no tener fe es porque no lo conoce, tiene que venir a él, arrepentirse, conocerlo, y luego nace en él la fe salvicia, la fe de Dios. Entonces, indica que ellos, primero, atención, los gentiles hicieron enojar a Dios. Atención, ahora vemos las razones de la ira de Dios con los gentiles. Los gentiles hicieron enojar a Dios porque rechazaron su revelación en la creación, en la propia conciencia. Pablo, por ejemplo, indica que ellos, primero, conocían a Dios, pero lo rechazaron y suprimieron la verdad, según el verso 2. Cambiaron a Dios inmortal por imágenes. Aquí vemos lo que estábamos hablando antes. Y al leer todo el pasaje del capítulo 1 del verso 18 al 32, que no lo he leído porque estamos aquí exponiéndolo, podemos ver e identificar muchísimos ejemplos de incredulidad, de imágenes, de idolatría, de negación, de rebeldía, de endosarse ellos mismos, de dirigirse por su propia mente, sus propios sentimientos. Los gentiles conocían a Dios, no tienen excusa porque lo conocían, según el verso 21 del capítulo 1, lo dicen ahí. Lo conocieron a través de la creación, de su conciencia interior. Las cosas invisibles de Dios, Pablo indica claramente lo visible,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea, Dios es invisible, pero se da a conocer por su propia obra. Y el versículo 19 Pablo enfatiza y dice, lo que de Dios se conoce le es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Por lo tanto, por lo que es conocido de Dios es evidente para ellos y glorificado en sus conciencias internas, porque Dios, Él mismo, se lo ha mostrado. Él se ha mostrado Dios mismo a ellos a través de la creación y de su propia conciencia. Hay una forma de expresar, una paráfrasis muy bonita que dice, porque la verdad acerca de Dios es conocida porque ellos instintivamente, Dios ha puesto su conocimiento en el corazón de ellos, del ser humano. Dios se revela a través de la creación, seguimos. Dios creó a los seres humanos con una conciencia interior que pueda instintivamente conocerlo a Él. Todo esto ya lo hemos dicho. Y por lo tanto los gentiles detienen la verdad. Las personas no tienen excusa cuando detienen con injusticia la verdad. Aunque los humanos desde el principio tuvieron conocimiento de Dios y de la verdad, insensatamente se alejan de Dios y detuvieron la verdad. Como resultado, el hombre evolucionó a ser inferior, a ser superior. Es decir, como resultado de todo esto, hoy se enseña lo opuesto. El hombre era superior. Aunque el hombre se degenera por su propio pecado y decae de lo superior a lo inferior, hoy en día el diablo está haciendo que a través de la ciencia y de todo lo que hay, sea el contrario. Es decir, que en la opinión popular hoy se enseña lo opuesto, que el hombre evolucionó de ser inferior a ser superior, que comenzó en ignorancia y gradualmente va descubriendo la verdad de su propia existencia y evolucionando él solo. Claramente, en este pasaje se indica que las personas voluntariamente detuvieron la verdad para poder vivir de acuerdo a sus impulsos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Versículo 25. Vemos aquí que detener la verdad es una muestra de maldad. Detener la verdad significa rechazar e impedir que la verdad sea conocida. Al negarse, al vivir conforme a ella, tarde o temprano se conduce a la negación de la realidad. Cuando se niega la verdad de Dios, se niega la realidad de lo que se vive y cómo se vive y por qué se vive. Por lo tanto, hay una mentira en el verso 25 en la cual se va cayendo y esa mentira lo lleva a una mente reprobada, dice el verso 28, y la reprobación de la injusticia. Por eso el hombre es injusto, porque niega la verdad, se asocia con la mentira y acaba teniendo una mente reprobada, una mente vil, una mente ociosa, una mente inservible, es una mente reprobada que no tiene uso de ningún tipo, no es útil. Por eso los gentiles cambiaron a Dios inmortal por las imágenes. Las personas rechazaron a su creador, el Dios inmortal lo hicieron lo inadmisible, dieron la espalda al Señor y crearon sus propios dioses, imágenes, sustituyendo al Dios todopoderoso, omnisciente e inmortal por dioses inertes que ellos mismos formaron, imágenes de madera, de piedra, oro, de plata, que no podían ver, oír, hablar o moverse y que no tenían poder para salvar, según Isaías 40, versos 18 al 20. Con el tiempo, estas imágenes se arruinarían y se pudrían. Sus imágenes eran hechas en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, según Romanos 1:23. Cuando los hombres rechazaron al Creador, ellos acabaron adorando a las criaturas. Que las criaturas estaban hechas a imagen del hombre y por lo tanto eran corruptas, tanto el hombre como sus imágenes, y acababan, pues como tenían que acabar, con su naturaleza corrupta, pudriéndose. El más grande honor que Dios dio al hombre fue haberlo hecho a su imagen, pero la más grande deshonra del hombre a Dios es darle forma humana. O sea, que las consecuencias de la ira de Dios y las razones de Dios están más que justificadas en la palabra de Dios, de que los hombres
no recibieron a Dios en la creación, no lo recibieron a Dios en su interior, se idolatraron a sí mismos, se crearon sus propios dioses, borraron la imagen de Dios en ellos y llegaron al momento de la perdición total. Por eso vemos el diluvio. El diluvio no es otra cosa que la condenación del viejo mundo. Ahora nace de nuevo otro nuevo mundo y otra vez se corrompen en su propia idolatría personal, porque el pecado, la ley del pecado está en la carne. ¿Tenéis alguna pregunta o sigo? Os advierto que ya os lo he dicho al principio, estamos hablando de un tema tan importante que hay que hablar y explayarme. ¿Tienes una pregunta, David? De todas maneras, si vemos que por lo que sea no da tiempo a hacer todo lo que tengas, lo Sí, podemos partir sí. en dos programas, si le parece bien. Y ves a bien Bueno, de compartir con yo nosotros. sí, De todas maneras, sí, pero recapitulamos, sí. Dime. Sigue. recapitulamos muy rápidamente. No, yo, Está hablando, sí, estás hablando desde el principio de las cosas visibles, has dicho de generales, has dicho, ¿no? De la de lo conciencia, has invisible, ¿eh? dicho de las cosas De lo creadas, las invisible. cosas visibles. Y Ajá. ahora estás hablando de la ira y por qué Dios es un Dios justo y no es consentidor del pecado. Sí, No, vamos por ahí, vamos bien. sí, Vale, sí. me estoy enterando. Bien, bien. Entonces, de momento vemos, como te he explicado, que Dios se revela de cuatro formas a la humanidad y vemos la naturaleza de la ira de Dios, que es su amor, que él se revela en contra del pecado por proteger al hombre y es una ira justa y santa de naturaleza divina. Y ahora hemos visto las razones de la ira de Dios. Las razones de la ira de Dios es que Dios no, se revela contra el pecado, pero el hombre no se arrepiente. Dios no puede convivir con el pecado, pero es que el hombre quiere convivir con el pecado. Entonces, las razones de la ira de Dios son más que justificadas. ¿Por qué? Porque como él no puede convivir con el pecado, el cual el hombre quiere convivir con el pecado y lo ignora él, pues no tiene más remedio que ejecutar su ira. Lo que pasa es que su naturaleza de amor acaba ejecutando su ira en su hijo. Pero ya nos metemos en la salvación, ¿vale? Vamos a acabar hablando de la consecuencia de la ira de Dios y ya igual no sé si llegaremos al tema de los judíos, pero bueno, acabamos el tema De los gentiles. de la ira de los gentiles y el porqué de la ira de Dios. Las consecuencias de la ira de Dios. Pensemos que ahora en las consecuencias de rechazar a Dios y alejarnos de Él, aunque Dios hizo al hombre libre para decir si rechazaba o no a Dios, que el hombre es libre de albedrío de rechazarlo o no a Dios, no es libre de recoger lo que siembra, porque aunque es libre de rechazarlo o de aceptarlo por su libre albedrío, el hombre no es libre en ningún momento de las consecuencias de ese rechazo. Es libre para aceptar o no aceptar a Dios, pero no es libre de sus obras. Por lo tanto, si no acepta a Dios, tiene que recoger las obras del rechazo de Dios. Y si lo acepta, tiene que recoger las dávidas de los beneficios de Dios. Por lo tanto, aquí vemos que Pablo usa tres expresiones. Dios los entregó. Atención, aquí hay un tema que es muy llamativo, a mí me llama mucho la atención. Y vemos cómo Dios expresa su ira en el presente y la ejecuta en el presente contra el pecador. ¿De qué forma? Si el juicio final es cuando Dios derrama su ira a toda la humanidad, ¿no? Pero es que dice que Dios revela su ira ahora, en el presente. Yo pensaba, Dios, yo pensaba, tío sí, Cacho, sí, sí. estaba la ira en futuro No, y no, hay en presente, entonces. claro, porque Dios les entrega una mente reprobada por su propia injusticia. Por eso se entregan a toda clase de perversiones y de vicios, porque Dios, aunque lo ama, pero como el hombre no se arrepiente y viene a él, Dios ejecuta su juicio entregándolo a ese pecado que hace. Lo voy a explicar ahora, mirad, esto es tremendo, mirad. Pensemos ahora en las consecuencias de rechazar a Dios y alejarnos de él. Aunque Dios hizo al hombre libre para decidir si rechazaba o no a Dios, no lo liberó de las consecuencias de su rechazo.
Pablo usa 3 veces la expresión Dios los entregó, con el fin de enfatizar la influencia del pecado, que conduce a una condición cada vez inferior. Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, según el verso 24. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, verso 26. Y Dios los entregó a una mente reprobada, verso 28. Hay 3 entregas de Dios al hombre y al pecador. Estos 3 pasajes revelan la naturaleza de la paulatina degeneración del pecado. La concupiscencia del corazón, que hay una concupiscencia de la carne y otra del corazón. La concupiscencia del corazón degenera en pasiones vergonzosas y con el tiempo se degeneran aún más para convertirse en una mente reprobada. La mente reprobada es provocada por una concupiscencia del corazón. El corazón se vuelve carnal, del corazón sale todo lo malo, por eso se dice que del corazón sale lo peor del hombre. Lo que contamina es lo que sale de adentro, lo dijo Cristo, no lo que sale de afuera para adentro. Entonces, ¿qué pasa? Que la concupiscencia, los deseos engañosos de la carne, se apoderan de los deseos del corazón, del interior del hombre, y esa corrupción, esa concupiscencia del corazón, el corazón se corrompe y al corromperse nacen el deseos de lujuria, deseos depravados, deseos de vicios, deseos de toda clase de cosas muy feas, muy malas, que acaba reprobando la mente. La mente ya no piensa en Dios. Dios lo abandona el pecado. ¿Entendemos? Ahora vamos a explicarlo un poquito mejor. ¿Lo estás entendiendo un poco, David? Sí, lo estoy entendiendo. Yo creo que si yo lo entiendo, lo Bien. entienden todos. Bueno, cuando nos alejamos de Dios, pensamos que nuestro camino será hacia algo superior, o eso quisiéramos. Pero el camino es más bien cuesta abajo. Somos atraídos por la ley de la gravedad moral. Cuando Dios nos deja ir, esto explica cómo Dios es, en un acto de juicio, abandona a los malos en sus propios pecados. La maldad moral tiene una tendencia inherente de producir desdicha. Dios revela su ira contra los impíos al permitir que el pecado siga su curso. O sea, no interviene. Cuando un pecador se empecina en pecar y a rechazar a Dios y no tenerlo en cuenta, ignorarlo y vivir una vida depravada de inmundicia, Dios lo entrega a esa forma de vivir. No interviene, lo abandona, está ejecutando su ira en el pecado que ha envuelto al pecador totalmente. Dios ya no ve al pecador. El pecador está envuelto por el pecado y ya no tiene más remedio que ejecutar su ira. A los hijos nos disciplina, ¿no? Pero al pecador ejecuta su ira y lo entrega al pecado para ver si se arrepiente, como le pasó al hijo pródigo. A ver si viene a luz. Y Dios ejecuta y su ira. Está ejecutando. Es un juicio de Dios en él. Que lo abandona para ver si ya se da cuenta de la vida que tiene y del desastre y que va de cabeza a un precipicio y a ver si vuelve a luz, como le pasó al hijo pródigo, y vuelve a alguien que lo pueda salvar, que en este caso es el Padre que le ha permitido en ese juicio. ¿De acuerdo? Dios entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Romanos capítulo 1, verso 24. La idolatría conduce a la inmoralidad. Cuando las personas rechazan la autoridad de Dios, ellas mismas sustituyen con su propia autoridad, la autoridad de Dios, se idolatran y automáticamente se hacen inmorales, porque ya no temen a un Dios. Ellos son sus propios dioses. Por lo tanto, pueden hacer lo que ellos quieran, porque ellos, al ser sus propios dioses y no temer al Dios existente, al Dios creador, al crearse su propio Dios, ellos, mandar ellos mismos, se han creado ellos mismos su propio Dios, que es el mismo, y al mismo tiempo hace lo que le da la gana. Eso se llama inmoralidad total. Ya no ven nada mal, solo hacen lo que les place y lo que a ellos les conviene. Por lo tanto, así es como ellas toman el lugar de Dios y hacen lo que quieren sin refrenarse.
Esto es, cuando Dios los entrega a su propia idolatría y a su propia desdicha de ser ellos sus propios dioses y no refrenarse ante el pecado, automáticamente se hacen inmorales. ¿En qué manera se relaciona la idolatría con la inmoralidad? ¿Cómo un idólatra es inmoral y de qué manera se relaciona? Compare el comentario que Pablo aquí hace con la historia de los israelitas en el becerro de oro, porque el mismo Pablo lo hace. El pueblo de Israel le dio forma de Dios a qué? A un becerro de oro. Y madrugaron e hicieron holocaustos, estando el Dios que los saca de Egipto con Moisés en el monte Sinaí, ellos abajo están haciendo un becerro de oro y sacrificándole al becerro de oro. En su carta que hace Pablo a los Corintios, Pablo específicamente se refiere a este accidente del desierto y les dice, no seáis idólatras como ellos, como algunos de ellos, hablando de estos, dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Está diciendo, Dios ejecutó un juicio porque se idolatraron. Estamos viendo cómo la ira de Dios se expresa en el momento. Estamos viendo cómo el juicio de Dios no es solo al final de los tiempos, sino que se puede ejecutar en el momento. Se ejecutó allí con 23.000 que perecieron de los hijos de Israel, que ahí nacieron los levitas, que dieron el paso adelante e hicieron la mortandad a todos y murieron 23.000, y Dios ejecutó su juicio por la idolatría y la inmoralidad de ellos. O sea que la ira de Dios se puede expresar y ejecutar. Cuidado, es que Dios es bueno, que Dios es bueno y Dios misericordia, pero llega un momento que no tiene más remedio que ejecutar su ira, porque cuando el hombre ya no lo respeta y se entrega a la inmoralidad y a la idolatría, ya no hay misericordia porque no es efectiva. Su amor es su naturaleza. Él ama tanto al pecador como al no pecador. Pero hay veces que tiene que ejecutar por amor para ver si vuelve en sí. Ahí está la ejecución de la ira de Dios. Vamos al tema de la que ya estoy acabando este tema. Concupiscencia del corazón, griego epiumía. A veces se traduce como pasiones vergonzosas. ¿Qué es la concupiscencia del corazón? Pasiones que salen de adentro del corazón, pero vergonzosas, según el verso 24 y 26. Algunas veces la codicia, que es el 10º mandamiento, no codiciarás. La concupiscencia del corazón puede incluir una amplia gama de pasiones. La codicia es una pasión del corazón y esa codicia puede conllevar muchísimos pecados. La codicia se puede convertir en lujuria. La codicia se puede convertir en codiciar a lo ajeno, a lo que no es tuyo. Es la madre del adulterio. Dios entregó a pasiones vergonzosas. Verso 26. Sin refreno, una persona degenera de la concupiscencia en el corazón hacia pasiones vergonzosas, efectos viles y pasiones degradantes. Todos hombres como mujeres que persisten en quitar las restricciones morales terminan en prácticas sexuales pervertidas. Como con consecuencia, ellos reciben en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es decir, hoy vemos homosexualismo, lesbianismo, ideología de género, todo esto proviene de un creyente. No. ¿Creen en Dios todo esto? Es imposible. Esto proviene de una mente reprobada y idolatra su propio pensamiento, que no respeta a Dios ni quiere saber nada de Dios, y por lo tanto Dios no tiene más remedio que ejecutar su ira y entregarlo a sus pasiones y a sus vergonzosas y entregarlos como un embudo que se vayan yendo en su propio pecado porque no lo respetan. Y por lo tanto Dios tiene que ejecutar su ira. Si no, no sería un Dios justo y santo. Lo entregó a una mente reprobada, los entregó a una mente reprobada. Nuevamente el espiral descendente de concupiscencia en el corazón y pasiones vergonzosas para terminar en una mente reprobada. Dios quita
su restricción, los entregó como una manera de juicio por cuanto no aprobaron tener en cuenta a Dios, la palabra reprobada también se entiende como degradada, corrompida, deteriorada, pervertida. Una mente reprobada es una mente mala, una mente inútil, una mente condenada y vil. Como lo traducen en otras versiones de la Biblia, el precio de rechazar a Dios es elevado, porque en verso 29 al 32 encontraremos más ejemplos y cosas peores, pero bueno, está claro que no tienen excusa y por lo tanto todo aquel que es gentil no solamente es gentil porque no conoce a Dios, sino porque no tiene excusa, se deleita en sus pasiones, vive idolatrado en su misma ideología y disfruta de su pecado sin darle cuentas a nadie y porque Él es su propio Dios. Este no tiene más remedio que la ira de Dios, el juicio de Dios, se le tiene que aplicar, ¿vale? A él y recoger lo que siembra. Su pecado, la paga del pecado es muerte, es el juicio de Dios. Ahora bien, en cuanto acepta a Cristo, ya sabemos que se libera de esa condena, se libera de su propio pecado, porque al aceptar a Cristo es limpio de sus pecados y Dios ya ha derramado su ira en su Hijo para que el pecador se identifique con el sacrificio de Cristo por sus pecados y se arrepiente de sus pecados. En fin, eso está claro, ¿vale? Pero hasta aquí quedamos con la conclusión. Los gentiles, los que no conocen a Dios, no se salvan ni uno. Uf, ¿Por qué? Porque en su propia conciencia, claro, lo tengo que decir, llevo 2 horas, ¿qué hora es? Llevo, las 12:25. pues llevo ya, ¿cuánto llevo? Llevo 1 hora y media exponiendo, Lo, dando razones y trayendo lo del palabras. ¿Qué programa. quieres que os diga? Muy ¿Qué bien. os digo más? Ya no puedo decirlo más claro. Yo soy así. Yo os digo lo que Muy estudio bien. y lo que veo en la palabra de Dios, Tío, hermano. Ahora tío, bien, dime, Gacho, estás poniendo un dime, montón de dime. motivos del por qué. Y bueno, y ya has visto, has expresado un montón de versos para ir encadenándolos, para ir Sí, exponiendo, hermano, sí, ¿vale? sí, Y dices, Dios es justo, dice Salmo 7:11, dice, y Dios está irado contra el impío todos sí. los días. Ah, dice, si no se Claro, arrepiente, afilará su espada, dice el salmista. A claro, la cuestión, la claro. primera pregunta, tío, se la voy a lanzar yo, ¿vale? Ya que estoy aquí y Venga, me aprovecho de la venga, oportunidad. Y hermanos, venga. los que tengáis preguntas sobre lo que estamos hablando, ¿vale? De lo que estamos hablando, si alguien tiene alguna duda de lo que has puesto el hermano, pues adelante. La primera, Venga, venga. Vamos. yo sé que me has expuesto las dos razones, ¿vale? Que me has dicho de la conciencia y de las cosas visibles. Que si no se- La general y la especial, pero bueno, la sí, conciencia y pero, la creación. Sí. sí, pero dicen que, por ejemplo, qué lástima, hombre. No pasa nada. Venga, Ahora, ya lo tenemos. Si es un venga, segundo, no pasa nada. venga. Sigue. Venga. ¿Me ha oído, tío, lo que he dicho? No, te lo repito. No, dímelo, dímelo. Vale. Que digo que dicen, ¿vale? Esto lo he oído yo varias veces. Dicen que Sí, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. sí, Por sí, consiguiente, el inconverso, el incrédulo, no escucha la palabra sí, de Dios. El que no escucha la palabra de sí, Dios no puede tener fe y no puede venir al arrepentimiento genuino. Por sí. lo Y consiguiente, al por ser eso ignorantes, son inocentes. no, no hay ni uno. Inocente no hay ni uno. Porque si no escucha la palabra de Dios, no viene la luz del Evangelio a él, que son las nuevas buenas de salvación para todo aquel que en él cree. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Esa es la puerta para poder salvarse. El Evangelio presenta a Cristo, que perdona y libera del pecado a la humanidad. Ahora bien, la persona tiene una conciencia que no es un animal,
que puede hacer lo que le dé la gana y porque no se le ha predicado el evangelio, no lo han llevado al culto, ya se es salvo. No. La persona tiene una conciencia desde que tiene 12 años, tiene una conciencia. Y esa conciencia le dicta el mal o el bien. Y no tiene excusa. Yo fui al culto en el año 86 porque me había jugado todo el dinero que tenía en el casino y me fui al culto para que me dieran los gitanicos suerte con 32.000 pesetas que me quedaba de cerca de 2,5 millones o 3 de pesetas que me jugué en 3 días. Yo fui al culto para que me dieran suerte los gitanicos del culto, pero cuando entré en el culto y sentí la presencia de los hermanos que estaban allí y lo que se estaba predicando, me di cuenta que era un desgraciado de la vida, que yo no era nadie, que era un pobre desgraciado, que no merecía vivir, que me jugaba el dinero de mi casa. Y entonces me di cuenta y dije, pero ¿yo quién soy? Pero si yo soy un desgraciado, a mí lo que me hace falta es ser como estos gitanicos. Y cuando me arrepentí, acepté al Señor de verdad con todo mi corazón porque el pecado me enseñó la injusticia de mi proceder. Y me vi injusto, me vi pecador, me vi sucio. Y entonces acepté al Señor y desde ese día, al día siguiente dejé de fumar. Me fumaba 6 paquetes de tabaco diarios, me bebía 6 botellas de whisky. Al día siguiente no fumaba ni tabaco, porque me vi tan sucio, tan asqueroso, hablando mal y pronto, que cuando acepté al Señor, para mí fue un milagro. Digo, pero si esto no tiene, ¿de acuerdo? Y claro, al día siguiente me dejé de todo y al mes me bauticé y a los 2 meses me vieron un cambio tan fuerte, la gente que me conocía, que me pusieron a predicar. ¿Sabes por qué? Porque me di cuenta de mi problema. ¿Qué pasa? ¿Que yo soy el único? La gente, aunque no conozca el Evangelio, sabe que tiene una conciencia que le está dictando todos los días antes de acostarse lo malo que es y lo mal que hace las cosas y la incapacidad que tiene para ser bueno. Y eso está ahí hasta la muerte. ¿Por qué? Porque la conciencia está para detectar. Es el consciente de tu propia persona, de tus propios actos, hermano. No tiene excusa a nadie. La conciencia está ahí puesta por Dios para que el hombre se diferencie del animal y le dé explicaciones a Dios de las cosas. Ahora bien, si un hombre llega a un momento que su conciencia lo reprime, necesita ayuda, necesita salvación, le llega el Evangelio y se acabó el tema. Porque hasta incluso en el Evangelio las cosas las hace Dios. Nosotros no podemos hacer nada. Todo lo que hacemos viene porque el Señor nos ayuda a través de nuestra humildad y de nuestra dependencia del Espíritu Santo. Ni convertidos podemos hacer la voluntad del Señor, si no fuera por Él. Mira, me ha escrito un hermano un verso de la Biblia, Sí, ¿vale? De la misma sí, carta de Romanos. Y sí, es otro argumento, ¿vale? Que muchas veces pues hemos tenido la sí, posibilidad de escuchar por aquí, tío Cacho. Mira, Romanos sí. 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en Amén. el cual no han Amén. creído? ¿Y cómo creerán Claro, en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber claro, pero quien les predique? muy bien. Te digo que es eso. Eso te está diciendo el cristiano. Corre y predícale a tu primo que no conoce a Dios, porque si no vas tú, ¿quién le va a ir a predicar? Corre y no te quedes sentado en la silla escuchando 4 coros y no, coge y vete por la calle y predica el Evangelio. Vete a emplear y estate hablando de Dios. Y donde tú estés, que esté el Evangelio de Dios. Eso está diciendo. Tú que conoces a Dios tienes la obligación de predicar. Pero no está diciendo que el que no ha escuchado ya, no, si no le ha llegado, no le ha llegado por culpa tuya. Eso está hablando de la responsabilidad del cristiano, que es a partir del capítulo 10, viene la responsabilidad del cristiano en el libro de Romanos. 7 es la incapacidad, 8 la capacitación del espíritu y a partir del 10 es la responsabilidad del cristiano. Hemos tenido que Fácil, empezar ¿no? así con fichado para el tema de preguntas, tío Cacho. Eh, Tira, tira. Y a mí eh, me encanta. si alguno tiene alguna Tira. más pregunta sobre lo que estamos hablando o algún verso que sabéis que siempre se cita, ¿vale? Adelante, hermanos. Creo ya habéis visto que Quiero deciros las preguntas son que directas y las respuestas también. Sigue.
quiero deciros que si me veis mi actitud, yo es que soy así, pero No, que está por muy bien, que a favor, nosotros nos gusta. yo soy así, tengo mi actitud espontánea, pero nunca quiero Tío, pasarme de no, no, nada, no, ¿vale? no, Yo no, soy bueno, no, soy no, bueno, no, yo soy un no, buen gitanico. que no, que Sí, a nosotros nos habla. gusta, a los que Muy componemos bien, este grupo, al Adán, a mí, bien, al Eleazar, al Jairo, bien, 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 nos gusta bien. esto porque es que hay un Ya, 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 bien. carácter dentro, Ya, ya. eso es muy bueno, además así nos animáis a nosotros también. Sí, sí, ya sé. Claro, claro, claro. Sigue, venga, que estamos ahí, vamos. Creo que es ese sí, mira, Efesios, voy. Nadal Losada, hasta ahí. Nadal Losada, tengo ganas de escucharlo un día. No he Sí, tenido la oportunidad de escucharme un poquito y me ha encantado. Tiene un conocimiento tremendo. Losada, ya lo creo. Bueno, tiene el apellido. sí, es el hermano del Pedro, que estamos junticos Ja, aquí en el canal. pero es que me gusta mucho cómo habla. El Adán habla muy bonito, muy bien. Me gusta mucho. Muy bien, hombre, gracias, tío. Y dicen que, Habla. es que no me acuerdo ahora bien el verso, pero dice que dándole testimonio o Sí, justificándolo en sus razonamientos. Voy, espera, que lo voy a sí, buscar. sí. Voy a poner esto que se está quitando la, la batería. Un momentico. Venga, ya está. Venga, ¿ya estamos? Sí, David, voy. Ahí estamos. dime. Efesios 4 Venga. 18. Sí, no. 9 Corintios. Dile al mejor predicador de España, al Pichi, que lo quiero. Bueno, no lo Te sabes está bien. llamando monstruo el tío Pichi. Ya, Dios ya te lo bendiga sé. mucho. El monstruo es él. ¿Cómo predica ese gitano, hijo mío? Moisés. Pues Romanos 2:15. A ver qué dice San Romanos Pablo. 2.15, ahí está, a ver más. Ahí lo tenemos. ¿Quieres que lo lea yo? ¿Lo vas a leer tú? Sí, tío, se lo leo, mira. Léelo, léelo, Dice, léelo. mostrando Y la obra de pénsalo, la ley claro. escrita en sus corazones, dando testimonio de la conciencia y acusándoles o defendiéndole en sus razonamientos. Ah, ese es el Claro. verso que estaba diciendo. Sí, 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 sí. Porque según parece, Claro. mira, tío, aquí invierten la carga de la prueba, que le llaman los señores, Sí, ¿vale? Y sí, te sí, dicen, sí. por ejemplo, dice, defendiéndolo en sus razonamientos, como si luego, delante del Señor, por ejemplo, pudiera Sí, justificarse por su conciencia, sí, claro, es que quitando la vamos a obra de ver. la cruz, sin meter Sí, nunca la obra de la cruz. sí, estamos, ya, pero lo que quiere ir a parar es que serán juzgados según su conciencia y si obran mal, la conciencia lo acusa y si se obran bien, la conciencia lo defiende delante de Dios. ¿No? ¿Vas a parar ahí o Sí, 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 es que es eso lo que te dicen, ¿sí? no hay juicio? Por obras nadie se salva. Ni, Y, y ni si, la conciencia. y si luego, yo digo un casual, ¿vale? Yo no conozco al Señor de nada, Mm, de nada, de nada, y luego me sí, presento sí, delante del Señor, como pone ahí, defendiendo de sus sí, razonamientos, Dios no pesa sí, mis buenas obras y mis malas obras y puedo ser justificado sí, luego por mis buenas obras. sí, pero tienes malas obras. El problema es que tienes malas obras. No solo tienes buenas. ¿Tú sabes por qué nosotros cuando vamos al cielo no aparecen nuestras malas obras? Porque las tenemos, ¿no? ¿O qué pasa? Somos ya santos. No, no, claro que sí, ¿Y por qué cuando vamos al cielo no hay malas obras? por la justificación del Cordero, ¿no, tío? Porque le pedimos perdón al Señor cada vez, abogado tenéis con el Padre, hijito, no pequéis. Primer aviso, ejemplo, consejo, hijito, no pequéis.
No diciendo, no tenéis por qué pecar, pero si pecáis, porque estáis en la carne y sois débiles, abogado tenéis para con el Padre a Jesucristo justo. Es decir, cada vez que pecamos, la conciencia, el espíritu nos redarguye. ¿Y qué hacemos? Le pedimos perdón a Dios, ¿no? Claro, ¿Y qué hace Dios? Limpiarnos con su sangre, ¿no? claro. Y al limpiarnos con la sangre de Cristo, pues ya no está el pecado. Los que han Por eso limpiado el, su el cristiano vestidura se con la mantiene en sangre del comunión Cordero. continua y perpetua hasta que se reúne con su Creador en la limpieza. Claro, los que han limpiado sus ropas en la sangre del Cordero, estos somos nosotros. Si no pidiéramos perdón por nuestras faltas diarias, iríamos acumulando ira para el día del juicio. Por eso, por eso no se puede vivir una vida, hacer lo que quiera y luego aparentar que eres cristiano, que ni siquiera le has pedido perdón a Dios en la intimidad. O sea, un cristiano de verdad vive una comunión íntima con Dios y esa comunión íntima con Dios requiere limpieza. Y esa limpieza no procede de una buena obra, de una capacidad. No, esa limpieza procede de una humillación personal con Dios en la petición de perdón. Me arrepiento, Señor, ayúdame que hoy he hecho esto mal. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Padre te limpia y el Espíritu Santo te ayuda a seguir viviendo. Pero ¿qué pasa? Este no tiene esto, no tiene el Espíritu Santo. Este no le limpió la sangre de Cristo. Este se presenta con el contexto, el 14, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. ¿Qué está diciendo el 14? Que no tienen excusa, que aunque no tienen ley, ellos son ley para sí mismos, porque la conciencia, verso 15, la conciencia mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Es decir, que aunque no seas cristiano, perdón, aunque no seas judío, que tenías la ley que era un barómetro de tu comportamiento ejemplar, y como hijo de Dios, no importa porque tienes la ley escrita en el corazón. Y por lo tanto te dicta la conciencia lo que haces bien y lo que haces mal. Esto está hablando que no tienes excusa. No es que te defiendes si has obrado bien, has obrado bien, y con las malas que hacemos. Pues me Eh, parece que hace como una especie de balanza, tío. no, Y claro, si no, no, sale más no. buenas que malas, pues, ¿sabes? Claro, muy bien, fenómeno. Pues vámonos al mundo y gozamos y ya está. Y luego no nos presentemos a Dios, pues a ver quién tiene más obras malas o buenas. Y eso sale de su contexto, sale del contexto inmediato, sale del contexto doctrinal y sale de todo el concepto bíblico del libro de Romanos, de la enseñanza de Pablo, que no hay ni uno gentil que se pueda justificar. No existe. Por lo tanto, eso está claro. Yo, La práctica del pecado es muerte, según dice Enrique Romero Bustamante. No hay más. No hay más. yo Y nosotros no morimos porque. Dime, dime, no, quiero dime, decir que dime. creo que ha quedado bastante claro. De todas maneras, si alguno tenéis preguntas sobre esto, por favor, aprovechamos que está el hermano. Míralo, ahí lo dice Adán. Adán Losada lo dice también. Lo que señala la conciencia en ellos es que no podrán tener excusa porque entran en mal de conciencia, testimonios de que merecen la condenación, claro. La conciencia lo que hace es justificar la condenación de sus malos actos, está claro. Muy bien. Lo que se sabe, estudiando se sabe todo. Sigue, que esto se presta muchas cositas que están ahí. Hay un hermano que pone un verso, pero Moisés Heredia, no entiendo bien el este porque Efesios 2:10. claro, lo que dice que Efesios Dios 2:10. preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios preparó obras para que nosotros, los que estamos en Cristo, las podamos producir y hacer. ¿Por qué? Sí, Por la asistencia del Espíritu Santo y porque las ha preparado para nosotros. No claro, es, no es, claro. no es la Es que, condenación que está hablando de los gentiles. claro, Es, no, será para otro tema no, o no, no. Eso está hablando ya del creyente. No tiene claro, nada que ver. Está hablando del creyente, claro, pero por eso claro. no hay Que ese Dios verso preparó de antemano. ¿no?
No, no. Esto está hablando ya del creyente que al ser redimido y al ser templo del Espíritu Santo, podía obrar y cumplir, atención, podía cumplir. El creyente cumple con la ley antigua por sus buenas obras. Nadie obraba bien, nadie hay bueno, nadie puede cumplir con la ley. Claro, porque la ley muestra el pecado. Entonces nosotros, al Cristo cumplir con la ley, nosotros al aceptar a Cristo, también estamos cumpliendo con todo lo que Él ha cumplido, porque somos crucificados juntamente con Cristo, somos resucitados juntamente con Cristo, ahora estamos sentados en los lugares